en un paseo emblemático. Los visitantes que vienen a Guadalajara son invitados por los familiares que tienen aquí para asistir a nuestras instalaciones. Y bueno, en general creo que el parque sigue siendo vigente y sigue siendo atractivo para la mayor parte de la gente. Tenemos, en cuanto a recursos humanos, tenemos cerca de 400 personas las que trabajan directamente ahí en el zoológico. De esas 400 personas, 250 son personal de planta, que tienen, de esos 240 o 250 personas, alrededor de 150 agentes, compañeros, tienen 15 años o más trabajando en el zoológico, y tenemos una rotación nula. El año pasado fue de 3 centésimas solamente, lo que habla del ambiente que se ha logrado crear ahí, ¿no? Hay una buena convivencia con un buen grupo de trabajo, además de que el ambiente, el medio ambiente del zoológico es por ende también atractivo y ayuda a que la gente esté contenta, esté conforme con. Por lo que a animales se refiere, pues hemos tenido la reproducción de especies muy interesantes, por ejemplo, de algunas especies tanto nacionales como también de algunas otras internacionales o exóticas. Participamos en algunos programas de conservación de especies. Aquí vale la pena resaltar la participación del zoológico en el programa de conservación del lobo mexicano, que es un programa binacional de Estados Unidos y México para la protección de esta especie que estuvo prácticamente extinta en la naturaleza y que gracias a los esfuerzos de los zoológicos y de algunos parques naturales se logró recuperar. El zoológico ha logrado la reproducción de 21 ejemplares. Estos se han enviado a otros sitios, a otros zoológicos, a otros ranchos, a otros parques donde han proseguido su reproducción. Ese es uno de los programas más importantes en el que el zoológico participa. Y bueno, hemos también tenido exhibiciones temporales aquí en el parque que han llamado particularmente la atención. Por ejemplo, la exhibición de los koalas del Zoológico San Diego, que estuvieron 2 veces en nuestra ciudad y que fueron por primera vez observados en cualquier zoológico latinoamericano. Estas 2 exhibiciones fueron aquí en nuestro zoológico, así como también la exhibición de un oso panda del zoológico de Chapultepec. En cuanto al patrimonio de nuestra institución, les puedo decir que hemos logrado acrecentarlo de forma dramática. Hoy en día el zoológico vale, en cuanto a activos se refiere, 10 veces más a precios actuales, 10 veces más de lo que recibimos en el año 88. Las obras de mejora que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años, una de ellas, la planta de tratamiento de aguas residuales. El zoológico está ubicado, como saben, en un espacio natural que es la Barranca de Huentitán. Cuando nosotros ocupamos ese espacio con el zoológico en el año 88, la superficie de ese terreno era árida, desprovista prácticamente de vegetación, y uno de los problemas más severos que teníamos era precisamente la carencia de agua. Y bueno, el agua es vida, y para la cuestión del desarrollo de las áreas verdes imprescindible. Entonces nos dimos a la tarea de hacer unos sondeos para ver si podíamos extraer agua de pozos, pero desafortunadamente el agua pues está en la barranca a
350 metros de profundidad y de ahí para abajo. Entonces, se lograron cavar dos pozos profundos que no dieron el aforo que era necesario, desde luego. Teníamos muy pocos litros por segundo y entonces se exploró otra forma de abastecer de agua al zoológico y desde el año 90, desde el año 89 empezamos a hacer el proyecto y en el año 90 se estableció la planta de tratamiento de aguas residuales del zoológico, que hoy en día tiene capacidad de 25 litros por segundo y que no solamente provee de agua para la irrigación, sino que también esta misma agua se emplea en el lavado de mingitorios y excusados de los baños del personal y de los visitantes, y además también se emplea para un tratamiento ulterior para algunos de los estanques de los animales. Esta planta de tratamiento es de las mejores inversiones que hemos hecho y les puedo asegurar que es una de las mejores plantas de tratamiento de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Tiene estándares muy superiores en cuanto a la norma oficial mexicana para agua de contacto. Uno de los espacios también muy importantes que creamos en el año 91, el zoológico nació sin un espacio educativo y sabemos que la educación es uno de los pilares fundamentales de los zoológicos. Creo que es uno de los objetivos más importantes que tiene todo zoológico y en el año 91 creamos el área educativa y hemos apostado muchos recursos materiales y humanos para que la educación se lleve a cabo en el zoológico a través de muchísimos eventos que hemos realizado en 30 años. Cotidianamente tenemos cursos de verano, tenemos campamentos. Hace un momento y antes de empezar la plática, conversábamos con Maya y con Susana de que hay actividades que no se difunden porque son para pues, grupos reducidos de personas, pero les puedo platicar que la semana pasada se llevó a cabo el campamento del agua, que es un campamento que llevamos a cabo por 8º año consecutivo con niños, con jóvenes de las comunidades del interior del estado y en el cual lo que hacemos es platicarles acerca de la importancia de la conservación de este recurso no renovable. Y en este campamento los niños permanecen en el zoológico durante una semana completa, ahí duermen y ahí reciben pláticas educativas, no solamente del personal zoológico, sino también de gente, por ejemplo, del CIAPA o de la Comisión Estatal del Agua, para concientizarlos del uso de este recurso. Y es algo de lo que el zoológico hace que no se difunde, porque les digo, va un grupo reducido de personas, pero que tiene un valor muy importante y estamos tratando de sembrar esa pequeña semilla de la conciencia ecológica en los niños. Por mencionar algunas otras obras de mejora, tenemos un vivero en el cual se reproducen y se crecen las plantas para repoblar las áreas verdes del zoológico. En el año 1996 el zoológico creció, tenemos actualmente 50 hectáreas, teníamos alrededor de 40 hectáreas, y en el año 96 hicimos la ampliación hacia la Calzada de Independencia. ¿Con qué propósito? En aquel entonces la gente que nos visitaba era gente que acudía al zoológico en transporte público más que en vehículo privado. Hoy en día es al revés. La mayor parte de la gente que nos visita acude al parque ya en su propio vehículo,
pero esta ampliación se hizo para abrirle esa posibilidad a la gente que iba en transporte público y que bajaba en la calzada Independencia, tenía un acceso franco al zoológico. En el año 97 creamos el nocturnario, y una consideración también muy interesante y relevante es que el zoológico, con sus propios recursos, logró adquirir un espacio de 150 hectáreas hacia la barranca de Huentitán. Ese espacio se le adquirió a un ejido de la comunidad de Huentitán, y ese espacio de 150 hectáreas forma parte de los proyectos que el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado dejó entrever el año pasado, el proyecto de esa área verde que ojalá que se lleve a cabo. Es el proyecto de Voltea la Barranca. En el año 98 hicimos mejoras en la planta de tratamiento del zoológico. En aquel entonces no teníamos tratamiento de lodos activados resultantes del proceso del tratamiento del agua. En el año 98 establecimos ese proceso. Estos lodos se concentran y se incorporan junto con la composta resultante de las heces de los herbívoros del zoológico, y se utilizan procesados, desde luego, para mejorar las áreas verdes del parque. En el año 98 también inauguramos por primera vez un museo interactivo en cualquier zoológico en México, La Guarida, que nos permitió consolidarnos como un espacio cultural y educativo. En el año 99 se construyó la Villa Australiana, que ya les comentaba, que es donde recibimos a los koalas del Zoológico de San Diego. En el año 2001 edificamos la Selva Tropical, que es un espacio donde tenemos fauna de esas regiones. En el año 2000 llevamos a cabo uno de los proyectos que más ha gustado a nuestros visitantes, el Safari Masai Mara, que consiste, yo creo que casi todos ustedes sabrán, de un área de 6 hectáreas, 8 en total, 6 hectáreas, a través de las cuales la gente aborda un vehículo y convive con jirafas, con búfalos cafre, con gacelas, con antílopes de diversa índole, de diversas especies, etcétera. En el año 2006 construimos el rancho veterinario, que es un espacio también educativo donde los infantes, los jóvenes, tienen oportunidad de conocer las actividades que desarrollan todos los veterinarios, y creo que esto tiene un propósito de formación de profesiones. Y de hecho se ha dado, hay gente, les puedo decir que hay veterinarios en el zoológico actualmente, jóvenes, que participaron en cursos de verano hace 20 años y que hoy en día son los veterinarios que están encargados de la salud de nuestros animales. En el año 2007 realizamos la Central de Investigación Animal, que es una manera que le dimos vuelta a la CIA, a la guarida de Cuco, perdón, al Museo Interactivo. Creamos esta nueva forma mucho más actual de manejar y explicar los fenómenos de la naturaleza en la Central de Investigación Animal. En el 2008 hicimos el primer acuario en tierra adentro, en tierra firme. Todos los acuarios que existían en México, el acuario de Veracruz y el acuario de Mazatlán y el de Cancún, estaban ubicados en las costas. Nosotros llevamos por primera vez a cabo este acuario, en donde logramos reproducir las condiciones apropiadas para la fauna marítima
sobre todo las costas del país. Para tal efecto tuvimos que, y lo tenemos que hacer cotidianamente, tenemos que crear condiciones artificiales. Utilizamos agua, la tratamos, la filtramos, la sometemos a un proceso de tratamiento muy importante y después la complementamos con con sal marina artificial, precisamente para lograr esas condiciones. El Acuario Guadalajara ha tenido también un fuerte impacto en la sociedad y sí podemos preciarnos de que este ejemplo se ha replicado en varios acuarios en la Ciudad de México, en el Bajío, en León, Guanajuato, inclusive en el Acuario Michín en nuestra ciudad. En el 2011 creamos un espacio que denominamos Monkeyland, que es un área destinada a los primates del zoológico. Por primera vez en el zoológico también tuvimos un espacio en donde la gente puede convivir directamente con algunos primates como monos ardilla y lémures cola anillada. En el 2013 llevamos a cabo una de las obras más complicadas que hayamos hecho en la historia del parque, la colocación, la edificación de un teleférico, que tiene 850 metros de longitud y que va ida y vuelta hacia la propia barranca de Huentitán con unas vistas esplendorosas y que ha sido también uno de los proyectos pilares del zoológico. En el 2015 hicimos la ruta Orangután, que es consiste en una serie de postes de gran altura, de 15 metros. Es un proyecto único en México que permite a los orangutanes, que son ejemplares de primates que se caracterizan por esta locomoción, que es braquiación se llama. Estos animales están llevando a cabo esta braquiación a lo largo de estas 8 torres, alrededor de 250 metros, y la gente puede apreciarlos desde dos lugares, desde el mismo teleférico o de los mismos visitantes que caminan a pie. Recientemente llevamos a cabo también la reserva de la Michilía, que se realizó teniendo en cuenta el brindarles mejores condiciones de vida a los animales, que creo que es lo que tenemos que gradualmente ir haciendo. Los osos negros en nuestro zoológico son especies nacionales y los teníamos confinados en un espacio pequeño, ahora tienen un área muchísimo más grande, dotada de una gran cascada y de un espacio verde que es mucho más digno de ellos. Este espacio lo comparten con los lobos mexicanos. Ya les decía que hemos logrado de los lobos mexicanos su reproducción y hemos tenido 21 crías. Justamente hace 15 días nacieron otras 7 crías que próximamente van a ser exhibidas. Están siendo exhibidas, pero están en una cueva, entonces salen a libre albedrío de esa madriguera donde la madre los resguarda y bueno, gradualmente y conforme vayan creciendo, pues van a ser más perceptibles. Por último, uno de los espacios también que llevamos a cabo, que fue la reproducción de un área fría, la Antártida del Reino de los Pingüinos, que constituyó también toda un reto para nosotros, porque había que reproducir las condiciones de la Antártida en un espacio en el zoológico para que la gente pudiera apreciar
a uno de los ejemplares de aves más bellos que existen, los pingüinos, y afortunadamente lo pudimos conseguir y hemos podido también recientemente reproducir a estos ejemplares, lo que habla de que se han adaptado muy bien y las condiciones que les brindamos han sido adecuadas. Muy bien, esto lo quise presentar como un preámbulo a todo lo que significa el trabajo en el zoológico y para que todos los que están hoy con nosotros, que nos han acompañado, vean el arduo trabajo que hemos llevado a cabo en beneficio de la sociedad y de la institución. Sin embargo, pues sí quiero dejar claro que los objetivos de los zoológicos son la recreación, la educación, la conservación y reproducción de las especies y la investigación. Gracias a los zoológicos se han salvado una importante cantidad de especies como el ciervo del padre David, el ferret de patas negras, el oryx de Arabia, el oryx cimitarra, el caballo salvaje Przewalski, el cóndor de California, el antílope bongo, el bisonte americano y el lobo mexicano, que es una de las especies bandera de los zoológicos, perdón, de la fauna nacional. Les comentaba también que es uno de los objetivos más importantes de los zoológicos es la educación. Y creo que en ese sentido el Zoológico Guadalajara ha hecho una gran labor y ha logrado inculcar en esos 31 millones de visitantes por lo menos algún aspecto interesante, algún aspecto que le permita a los visitantes comprender la naturaleza y cuidar los animales y los ecosistemas. En cuanto a investigación se refiere, pues es innumerable el campo de acción de los zoológicos. Hay una gran cantidad de líneas de investigación que se llevan a cabo desde la cuestión educativa hasta propiamente técnicas veterinarias que se han desarrollado gracias a los zoológicos. Nosotros en lo particular hemos venido trabajando en patología animal. Tenemos un hospital veterinario que está dotado con equipos de última generación para el tratamiento y para el diagnóstico de los padecimientos de los animales. Y tenemos un staff veterinario que se capacitó en Londres, en el Royal College de Veterinaria, y que son patólogos que no solamente laboran en el zoológico, que son referentes tanto para fauna silvestre en libertad como para fauna silvestre en cautiverio. David Espinosa ha participado en diagnóstico por ejemplo, de enfermedades de primates en Centroamérica, en estado silvestre, y él recibe una gran cantidad, además de muestras para determinar las enfermedades que están atacando a los animales, ya les digo, tanto en cautiverio como en estado silvestre. Llevamos también a cabo en algún momento el estudios sobre citogenética, que la realizamos realmente para el sexado de aves monomórficas. Es decir, las aves monomórficas son aquellas que no hay distinción entre machos y hembras. Entonces, para sexado y para la futura reproducción, pues hay que sexar primero a los animales. Entonces, hay dos alternativas: una a través del sexado quirúrgico y otra a través de citogenética, que es decir, el estudio de los cromosomas. Y
y bueno, este es un estudio que estuvimos llevando a cabo en el zoológico. Otra investigación también muy importante, y esta que se lleva a cabo de forma cotidiana con una gran cantidad de tesistas de diversas universidades, sobre todo de la localidad, de la metrópoli, es relacionada con los aspectos de la etología, del comportamiento de los animales. El zoológico en ese sentido pues es un semillero para la formación de profesionales y profesionistas, de biólogos, de veterinarios, de etólogos, y les comento, les vuelvo a repetir, ellos obtienen sus conocimientos en el zoológico y aplican estos de manera en campo, in situ, y creo que eso tiene muchísima relevancia. Bien, hay algunas consideraciones bastante válidas que ponen en tela de juicio el valor de los zoológicos. Creo que después de lo que he comentado, pues hay definitivamente muchas cosas que la gente que acude a los zoológicos no conoce y que están detrás de nuestra labor y que son muy importantes y que justifican el valor de los zoológicos. La gente cuando acude a los parques, a los zoológicos, sobre todo, y hay que admitirlo, en México, de estos 95 zoológicos que yo les comento que existen, pues puedo contar con los dedos de las manos los zoológicos que tienen buen nivel. Desafortunadamente hay una gran cantidad que tienen graves carencias, y entonces pues la gente al acudir a ver esos exhibiciones que tienen bastante de mérito y que no están apropiadas para exhibir a un animal de manera apropiada, pues con justa razón se queja y con justa razón expresa comentarios que muchas veces nos lastiman también a los zoológicos. Y de hecho se ha polemizado y se ha politizado también. Hay sobre todo las integrantes del Partido Verde han recientemente lanzado una campaña en contra de nuestras instituciones y sostienen que el valor de los zoológicos pues es muy limitado. Yo opino lo contrario. Creo que nuestras instituciones tienen muchísimo valor. Desde luego que tenemos que ir gradualmente acoplándonos a los nuevos tiempos, a las nuevas demandas. Yo creo sinceramente que los zoológicos van a tender a ser parques naturales donde la gente va a poder igual ir a contemplar animales, probablemente en espacios mucho más amplios, mucho más generosos. Va a ser en unos años difícil observar en cautiverio elefantes, osos polares o gorilas, por ejemplo, o orangutanes, primates, antropoides, pero creo que el valor de seguir viendo fauna silvestre no se compara con el hecho de ver una película o como han sugerido algunos técnicos de que los zoológicos deben ser sustituidos por zoológicos virtuales. Creo que la vivencia del estar contemplando a un ejemplar de la fauna silvestre no tiene ninguna comparación a verla a través de un medio electrónico. Entonces, en este sentido, creo que los zoológicos tendrán que ir evolucionando. Sencillamente habrán especies que ya no se podrán exhibir, pero sí otras, por ejemplo, sobre todo especies locales. México es uno de los países que tiene
Es un país megadiverso, está catalogado dentro de los 12 países megadiversos, el cuarto en cuanto a su cantidad de fauna de todos los géneros, y sobre todo es un país con un endemismo muy importante, tiene una gran cantidad de fauna que solamente aquí en nuestra república se puede observar, y yo creo que esta fauna silvestre de México tendrá que ser representada con mayor ímpetu, con mayor dedicación y en espacios más bien dotados y sobre todo más grandes, para dotarle a los animales de mejores condiciones de vida. Hay también gente que dice los animales tienen que ser liberados, de los zoológicos se tienen que liberar. Yo les puedo decir que los animales que viven actualmente en los zoológicos no son tomados de la naturaleza, casi todos o todos nacieron ya en condiciones de cautiverio, y es imposible pensar en que se puedan retornar a la vida silvestre. Simplemente no están capacitados, no están habilitados, ni podrían subsistir en condiciones de libertad. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues en nuestro caso, por ejemplo, el oso polar que tenemos en el zoológico es un ejemplar que nació hace 22 años en un zoológico de Canadá, en Quebec. Vino a nuestro parque hace 23 años, alrededor de 23 años, y es un animal que no se puede adaptar a las condiciones de otro espacio. Recientemente también se habló de que la osa polar del zoológico Morelia debía ser trasladada, hubo una campaña para trasladarla a un santuario en Gran Bretaña. La diferencia de las condiciones que le brindan actualmente en el zoológico Morelia contra las de la Gran Bretaña, pues es definitivamente sí el clima es más benévolo, sobre todo pensando en que son animales del Ártico que requieren temperaturas bajas para subsistir, y también el espacio, ¿no? Pero al final de cuentas es un santuario que la diferencia con un zoológico pues es realmente muy poca, ¿no? Yo vi las condiciones en que iba a vivir esa osa polar en Inglaterra, y pues no eran muy distintas a las que viven en el zoológico Morelia. Estaba resguardada con alambre electrificado y tenía una fosa un poquito más grande que la que tienen en Morelia, pero finalmente ese santuario, entre comillas, pues es un zoológico con un poquito más de espacio, era todo lo que le iban a brindar. Les quiero comentar de una vivencia que tuvo uno de los veterinarios del parque, el doctor Luis Soto, que es una persona que ya les comentaba que nació en el zoológico. Él asistió desde pequeño a los cursos de verano del parque, a todos, desde que tuvo yo creo que 7 años hasta que tuvo 12 o 13 años, que fue ese límite y de ahí le despertó el interés y la vocación para hacerse veterinario. Entonces se hizo veterinario, y a la postre le interesó tanto el trabajo del parque que se incorporó como veterinario de nuestro zoológico. Y hace poquito fue invitado por una asociación que se llama PASA, que se dedica al manejo de los santuarios de primates en África,
porque tenían una vacante temporal. Entonces Luis asistió a Sierra Leona, a un santuario que se llama Tacugama, a cuidar por 2 o 3 meses, me parece que fueron 3 al final de cuentas, de un grupo de 77 chimpancés. Estos chimpancés fueron recuperados de los cazadores furtivos o de la gente. En África saben ustedes que la gente se come a los monos. Entonces estos ejemplares fueron recuperados de esa forma y llevados a este santuario, que es un espacio que tiene no sé cuántas hectáreas, en donde conviven estos 77 monos. Estos monos no pueden ser reintroducidos a las poblaciones silvestres. Es decir, si se reincorporaran, como ya ha habido algunos otros casos, conozco bien uno en particular de un zoológico de Inglaterra, donde tenían 2 poblaciones de gorilas, alrededor de 20 entre los dos. Fueron llevados a África y fueron aislados, estuvieron en una isla hasta que adquirieron madurez, y después se hizo un experimento para llevarlo junto con las poblaciones silvestres, y en 2 noches los gorilas silvestres mataron a estos gorilas criados en cautiverio. Entonces hay muchas cuestiones que la gente desconoce y que habla muchas veces nada más por hablar, sin conocimiento de causa, que dice, bueno, liberen a los animales, llévenlos a los santuarios, a los parques naturales, pero existen consideraciones técnicas que desconocen y que son muy importantes. Entonces, ¿qué va a suceder, por ejemplo, con la osa polar del zoológico Guadalajara? Este ejemplar, les digo, ya tiene 22 o 23 años, es un adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Proveerle las mejores condiciones que el animal requiere. Desde luego, la temperatura, y especialmente la de estos últimos días, no es la más apropiada para un oso polar. Pero, ¿qué hacemos para aliviar un poquito esta situación? Bueno, pues tenemos una máquina de nieve que le está produciendo nieve, y además le permitimos al ejemplar que entre y salga de su albergue, que desde luego su dormitorio es más fresco que el exterior, aunque muchas veces esté fuera de la vista y del alcance del público, no está siendo exhibida. Pero llevarla a otro lugar pues no es viable, ¿no? Llevarla al Ártico pues igual se va a morir, porque es un animal que no sabe cazar, no está acostumbrado a sobrevivir como lo hacen los ejemplares de la vida silvestre. Y por otro lado también la cuestión de las enfermedades. En el caso de los chimpancés que les refiero, de este santuario en Sierra Leona, los animales están en contacto con el humano, entonces tienen algunos patógenos que, si se liberan en fauna silvestre, pueden ser un grave peligro para las poblaciones silvestres. Además de que les vuelvo a repetir, los animales criados en cautiverio no son compatibles con la fauna silvestre. La mayor parte de los animales que se crían al cuidado del humano no sobreviven en estado silvestre. Hay agresiones de sus congéneres que los desconocen y que no están acostumbrados a pelear. En el estado silvestre los animales desarrollan instintos de sobrevivencia, y entonces están acostumbrados y saben cómo enfrentar a un individuo de su propia especie. Entonces, volviendo a Tacugama y a lo que me platicaba Luis Soto, estos animales se exhibían en un espacio de determinadas hectáreas, no sé si 2,5 o 3,5 hectáreas, estos 77 animales, también con un cable eléctrico.
es decir, con un sistema de cableado que transmite impulsos eléctricos que impide que los animales se salgan. Este sistema eléctrico es operado por un generador de corriente que opera a base de gasolina. Y es triste reconocerlo, pero así son las condiciones en muchas partes del mundo. La carencia de los recursos y la distribución de los recursos es muy desigual. Me comentaba Luis Soto que había ocasiones en que no tenían ni siquiera para pagar la gasolina del generador. Entonces, el día que no tenían para comprar gasolina para generar energía que pudiera permitir aislar en ese recinto a los animales, simplemente los animales no salían. Y dice, los dormitorios eran calabozos literalmente, y ese es un santuario, y esa es la historia de los santuarios, de muchos santuarios, en este caso de primates, y de muchos santuarios de vida silvestre. No es lo que la gente se imagina, muchas veces los santuarios son una verdadera utopía. La depredación, la acción del hombre sobre muchas de las áreas silvestres ha sido muy grave, al grado que los animales tienen hoy en día muy pocos espacios no perturbados en donde pueden llevar a cabo sus actividades. Bien, un poquito hablando del futuro de los zoológicos, ya les comentaba que yo creo que los zoológicos se tienen que transformar, tienen que involucrarse más en aspectos relacionados con la conservación in situ, es decir, con la conservación en el medio ambiente, captar recursos para invertirlos en el ambiente natural, y también gradualmente tendrán que ir convirtiéndose en parques naturales, ¿no? Tendrán que ir cambiando los sistemas de exhibición de fauna silvestre, hacer más espacios más abiertos, más generosos, donde el animal tenga un lugar preponderante. Muchas veces en las exhibiciones pensamos, en cuanto al zoológico se refiere, pensamos más en el público que en los mismos animales, y yo creo que esta consideración tiene que ir gradualmente cambiando. Debemos darle más preferencia a los animales y pensar en un segundo término en los visitantes. Definitivamente es muy importante también pensar en los visitantes, pero creo que los animales deben tener un lugar preponderante. Creo que aún así quizás como zoológicos, la palabra zoológico ha sido satanizada hoy en día. La gente escucha zoológicos e inmediatamente piensa en barrotes, en cárceles para animales. Probablemente como término tendrá que ser también gradualmente evolucionado, y a lo mejor podríamos pensar que se pudieran llamar bioparques o parques naturales, pero lo que sí me queda claro, y eso ya se los hice saber y hago hincapié, en que el contacto con la naturaleza y con los animales es algo insustituible. Nada cambia el hecho de ver a través de los sentidos, y percibir y oler y ver y observar a un animal de fauna silvestre. No tiene comparación con verlo en una película o en una proyección de tercera dimensión, en una realidad virtual. Eso creo que no tiene lugar. Por supuesto que es un complemento importante, pero
creo que el hecho de que la gente tenga ese contacto es imprescindible. Hay niños que no tienen, yo en lo personal tuve la fortuna de que mi abuelo, bueno, mis dos abuelos, uno el paterno era veterinario y mi abuelo materno, que fue con el conviví más porque él vivía en Morelia igual que yo cuando inicié mi carrera. Él era ganadero y fue presidente de la Unión Ganadera de Michoacán, entonces a través de él conviví muchísimo con los animales, pero hoy en día los niños de las ciudades, de las grandes urbes, de las grandes metrópolis, piensan que la leche que se toman todos los días viene del envase Tetra Pak y no han visto una ubre de una vaca en su vida. Y como ese ejemplo que les pongo, pues hay innumerables ejemplos. La gente de las metrópolis está cada vez más aislada de la naturaleza y de sus fenómenos, y creo que ese valor que el zoológico le permite transmitir a sus visitantes es algo pues que no tiene valor, que no tiene precio. No dudo de nueva cuenta que las instituciones tengan que cambiar y tengan que los esquemas de exhibición de fauna mejorarse, y a lo mejor, y reitero, habrá megavertebrados que no podrán volverse a ver en los zoológicos, pero creo que ese contacto con la naturaleza y con la fauna tiene un valor que no tiene precio. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, Francisco. Sí, nuestra segunda parte, digamos, de la sesión es para preguntas del público. Damos poquitos minutos. ¿Sí hacemos pausa, Maya? Perdón, estoy consultando. Hacemos 5 minutos de pausa y seguimos para escuchar las preguntas del público. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues vamos a continuar con esta segunda parte de la sesión, en la que recibiremos preguntas por parte de ustedes y hago el comentario de que también tendremos la posibilidad de recibir preguntas de las personas que nos están haciendo favor de escucharnos a través del streaming, de la transmisión que estamos haciendo en tiempo real. Y bueno, si hay alguna pregunta, ustedes nos harán favor de decirnos, y es como si alguien levantara la mano a distancia. Entonces, bueno, nuestros compañeros que están con los micrófonos nos harán favor de dar la palabra. Les agradeceríamos que las preguntas fueran preguntas relativamente breves en términos de la posibilidad de escuchar las respuestas de nuestro invitado. ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge Curiel, a sus órdenes. Pues hoy, de cuando en cuando, ha sido por aquí a venir al Café Científic. Lo felicito y felicito a todo el personal del zoológico, porque me consta la evolución que ha tenido en esos 20 y tantos o 30 y tantos años de su existencia, y todo el progreso que se ha hecho, y pues es algo que creo enriquece mucho a la ciudad y vale muchísimo la pena, como usted dice, para que la gente aprecie, los niños convivan con los animales, porque no saben que existen más que en monos de fibra de vidrio, por el amor de Dios, y como usted dice, en cosas virtuales. Entonces tengo dos o tres comentarios y una pregunta también al respecto. En cuanto a los circos también, usted hablaba de la gente, digamos, ingenua, que pretendiendo proteger a los animales, pretende acabar con los zoológicos, etcétera. Las leyes que hicieron que prohibieran que los circos tengan animales, yo creo que prohibiendo no se logra nada, mejor arreglando la situación, la manera en la que se trata a los animales, etcétera, porque además los circos eran la única forma que la gente pobre en los pueblitos olvidados de Dios, por allá arriba del cerro, o en una costa o no sé dónde,
podía conocer a los animales y ahora no los puede conocer porque están prohibidos para los circos. Y si ahora vamos a cerrar los zoológicos, pues bonita cosa, sería lo peor que podríamos hacer. Entonces, en ese aspecto creo que esa ingenuidad de proteger a los animales contradiciendo eso, lo único que hace es acabar con ellos. Y un ejemplo muy grave se tuvo cerca de Cuernavaca. Había un como lugar cinegético, un rancho cinegético con venados que los ejidatarios cuidaban para que hubiera esa caza. Como eso les producía dinero, había interés en cuidar que los venados se reprodujeran, etcétera. Llamaron a una diputada para que viera y que para que promoviera eso a nivel nacional. La diputada se impresionó. Qué bonito, mañana consigo una ley para que prohíba cazar venados aquí en este cerro. ¿Cómo? Si era el motor, era la manera de producir los venados en ese cerro. Pues lo logró. Se hizo la ley, vino la caza furtiva y se acabó con todo. Esa es la única manera de acabarlos, prohibiendo. En cambio, regulando el manejo, creo que es lo mejor que se puede hacer. Y ahora también tenía otro detalle, decía usted de los pequeños grupos y que no se les da difusión. Es que a eso hay que darle difusión, está el Facebook, está, no sé, mil maneras, aunque sea pequeñitos esos grupos, que se esté constantemente difundiendo lo que se está haciendo para que la gente conozca, porque muchas veces eso es precisamente por la ignorancia, que no se dan cuenta de todo lo que se está haciendo y entonces no lo valoran. Y también, entonces, mi pregunta iba en el otro sentido. Usted decía que empezaron con la planta de tratamiento porque no tenían suficiente, digamos, provisión de agua con los pozos esos, pero esa planta trataba aguas que venían ¿de dónde? De los pueblos vecinos de Huentitán, Okay. el Alto, y también se tratan y se reincorporan para su uso ya lo comentaba, en la irrigación de áreas verdes y para el lavado de mingitorios y excusados, así como en estanques, la propia agua que estamos generando nosotros. Pero les puedo decir que la planta de tratamiento tiene una capacidad, ya les decía, de 25 litros por segundo y representa más o menos 3/4 partes del gasto total del líquido que el zoológico requiere para su operación. Con respecto a lo que dice usted de los circos, no soy particularmente adepto ni a los circos ni a la cacería, pero comparto totalmente su punto de vista. Por desgracia, los políticos utilizan la bandera de la prohibición de los animales, porque están en malas condiciones y eso les genera votos. Es una desgracia que este país esté atrapado en la ineptitud y la ignorancia de nuestros políticos y que haya gente que les cree todas esas historias. Efectivamente, los circos, había circos que tenían a los animales en malas condiciones, pero también había otros que no los tenían en tan malas situación. Y bueno, les puedo comentar que en Estados Unidos siguen operando circos con animales. Y tiene usted razón cuando dice que la prohibición lo único que logró fue acabar con esos ejemplares. Todos los animales que fueron prohibidos en los circos acabaron como tapetes o acabaron muertos de inanición, porque al no tener recursos los dueños de los circos para mantenerlos, pues simplemente los abandonaron y esos animales murieron. Y por supuesto también, vuelvo a repetir, no soy aficionado ni tengo mucho gusto por la cacería, pero también entiendo que la cacería bien organizada, bien llevada, sirve propicia la conservación de ciertas áreas. Y bueno, ejemplo de eso, muchos países de Europa, Canadá y Estados Unidos, en donde las poblaciones son autosustentables y bien manejadas, se pueden conservar en buenas condiciones. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Méndez y es una pregunta y una felicitación. La pregunta es, aproximadamente, ¿qué cantidad de especies tienen ustedes aquí en el zoológico?
Y la otra es, ¿hay especies que no conocemos, que no tienen aquí? ¿Que otros zoológicos tienen? Sí, el mundo tiene una variedad impresionante de especies. Hay algunas, se cree que solamente el 80% de las especies que habitan en el mundo son conocidas, se han descrito por el humano. Entonces, desde luego que existen muchísimas especies que el zoológico no tiene, pero sí les puedo decir que el zoológico es uno de los más completos, si no el más completo de la República. Tenemos actualmente 360 especies, alrededor de 360 especies, y 4,000, o un poquito más de 4,000 ejemplares. Okay. Sí, la otra es una felicitación. El jueves pasado, los niños de un albergue de Tamazula vinieron, nos hizo favor de darles entrada libre. Súper contentos, niños que no conocían bastantes animales, entonces les llamó mucho la atención. Yo fui uno de los gestores ante ustedes, nos apoyó y eso es un agradecimiento personalmente. Muchísimas gracias. Conste que no es palero el señor, ni tenía el gusto de conocerlo, pero gracias por la felicitación y qué bueno que pasaron un día de sana convivencia y de esparcimiento en el zoológico, que es otra cosa que me faltó mencionar también, el valor de la recreación y sobre todo de la sana convivencia familiar, que hoy en día es tan escasa, ¿no? Desafortunadamente existen tantos distractores como los celulares y las tablets y las computadoras que aíslan a las familias. El zoológico permite por lo menos 4 o 5 horas el que todos estén en sintonía, disfrutando de la naturaleza y sus fenómenos en lugar de estar conectados en un aparato electrónico. Muchas gracias, buenas noches. Una pregunta acerca de sustentabilidad, a lo mejor deriven varias respuestas. Entiendo que el zoológico es administrado, como nos comentaba, a través de un consejo de empresarios locales y el resto de los zoológicos en el país se administra a través de la municipalidad o del gobierno local. ¿Qué necesitaríamos hacer para que el resto de los zoológicos trabaje con un modelo sustentable como el del Zoológico Guadalajara? Y bajo estas características, ¿cuál es la expectativa de sustentabilidad a largo plazo del zoológico que tenemos aquí contra el resto de los zoológicos en el país? Y una pregunta menos técnica es ¿qué pasa con aquellos especímenes que ya fallecen dentro de los zoológicos? ¿Qué hacemos con ellos? Gracias. Muy bien. Sí, efectivamente, casi todos los zoológicos en el país pertenecen al gobierno, ya sea a las administraciones municipales, estatales o federales, y dependen de los recursos que los gobiernos en turno les confieran para llevar a cabo su operación y su crecimiento. Desgraciadamente, estos zoológicos están a expensas de los vaivenes políticos que ya sabemos que son de muy diversa índole y conforme a un partido le parece o a un personaje político le parece bien el zoológico, habrá algunos otros que no les guste y entonces en esa medida es como se administran los recursos del municipio para los zoológicos. Entonces habrá administraciones que tengan en buenas condiciones en cuanto a presupuesto se refiere a un zoológico y los próximos 3 o 6 años vendrá otra persona que sencillamente decida destinar los recursos para otro proyecto o desafortunadamente también para guardárselo para uso personal, que es por desgracia muy frecuente. Entonces, la realidad es que la mayor parte de los zoológicos tienen una vida muy complicada y muy difícil en cuanto a el mantener las condiciones mínimas de operación y de supervivencia.
El Zoológico Guadalajara ha sido modelo, o se ha tratado de duplicar o de triplicar o multiplicar esta figura jurídica que el gobierno en turno le dio a nuestra institución. Lo que implica es el reconocer que otra gente pueda llevar a cabo mejor las funciones que el propio gobierno, que en ese momento, en el año 88, hay que reconocer que la administración en aquel entonces municipal se desprendió de ese gran activo que era el zoológico, porque en aquel momento pues era la atracción número 1 de la ciudad, y decidió cederla a este grupo de empresarios por el bien de la institución, porque sencillamente se decidió que era lo mejor para nuestra institución, y creo que al paso de los 30 años que llevamos, se ve que es una decisión definitivamente acertada. Por desgracia, los políticos son muy celosos de su deber, y también de forma de pensar muy individualista, muy egoísta. Entonces prefieren colgarse las medallas antes de que otra gente se las pueda colgar. Y ese es un fenómeno que hemos observado muy a menudo. Hay muchas instituciones que llegan al zoológico y preguntan cómo se maneja, cómo se opera, y cuando quieren poner, nosotros por supuesto que compartimos los documentos, el acta constitutiva y el diario oficial, que es a través del cual se formó, se constituyó esa figura jurídica, y hemos en muchas ocasiones distribuido esos documentos para que se repliquen, pero sí, por desgracia, se han encontrado con esas limitaciones, y creo que pocos casos han podido replicar lo que aquí en Guadalajara se llevó a cabo exitosamente hace ya 30 años. Perdón, me faltó contestar esa pregunta. Hay instituciones que lo que hacen con los organismos, los trabajan por medio de la taxidermia. Yo en lo personal, y las gentes que están en el zoológico a nivel directivo, no nos agrada, no nos gusta el ver a un animal disecado. Entonces, lo que regularmente hacemos, en algunos casos que se requiere, por ejemplo, para el aula educativa, algunos muestras de piel, simplemente para que la gente, los niños, conozcan la consistencia del pelo, etcétera, las capas que se compone una piel de determinado animal. Pero en casi todas las ocasiones los cremamos o los enterramos también, que es el destino final que se le da a los cadáveres. Hola, buenas noches, yo soy Ramiro Moreno. Para alimentar el comentario del señor, yo también tengo el gusto de haber visto la evolución del zoológico. Es, creo, a mi gusto, de las atracciones de la ciudad de Guadalajara más importantes que tenemos. Tengo entendido que es de los más grandes en Latinoamérica el zoológico. Mi pregunta es, estaba viendo ahorita que la vida de un oso mide entre su nacimiento de 18 a 20 años en libre, pero cuando están en cautiverio son de 20 a 30. ¿Qué pasa al zoológico cuando ve que un animal está llegando a una etapa casi final? En el caso del oso, que nada más hay un espécimen, ¿prevé sustituirlo con tiempo o cierran la atracción y la cambian por otra, o qué procede ahí? Lo que va a proceder en esta circunstancia especial que tú mencionas es que definitivamente el albergue como tal va a desaparecer.
¿Qué sucede? Ya no se pueden conseguir osos polares, ya no hay la comercialización y el tránsito entre países, ya no está permitido el desplazar a un oso polar de un país a otro. Entonces, salvo casos muy especiales como este que les decía, que hubo un grupo de activistas que se querían llevar a la osa polar del Zoológico Morelia a este santuario, y le pongo otra vez comillas, porque no era más que un zoológico con un poquito más de espacio, pero no hay ya permisos para el transporte de los mamíferos marinos. Entonces, ¿qué va a suceder con Ágata? En este momento está en bastantes buenas condiciones. Bien lo mencionas, en cautiverio los animales regularmente viven más que en la naturaleza. Está en muy buenas condiciones este animal, entonces yo creo que va a poder vivir aquí en el zoológico algunos años más. Darle el mejor trato posible. Tiene una dieta muy bien balanceada. Créanme que hay gente muy entregada a su trabajo en el zoológico, hay gente que disfruta muchísimo lo que hace y está comprometida y son apasionados de su trabajo. Eso me precio de decirlo, y además orgullosamente lo digo porque es mi grupo de colaboradores. Es una familia que hemos podido lograr a lo largo de estos 30 años, y son gente extremadamente dedicada y muy celosa de su deber, y cuidan muy bien a los animales. Y el día que gusten, invito a cualquiera de ustedes a que pueda ser partícipe de esto que les estoy comentando, y van a ver que me darán la razón. Malo que yo lo diga, pero hay la oportunidad también de que ustedes lo constaten, porque es sencillamente de mucho orgullo el que haya gente tan comprometida, y sobre todo gente que se formó en el zoológico. No trajimos gente de fuera a ocupar las plazas. Ya les comentaba, tenemos una rotación de 0%. El año pasado 3 centésimas de rotación, lo que habla de que la gente está feliz de lo que está haciendo y está en un ambiente de trabajo muy bueno. Y creo que esas gentes que están ahí en el zoológico, sobre todo los jóvenes, son los que le van a dar proyección a lo que venga en años futuros. Seguramente el zoológico se tendrá que convertir en un parque natural que con esa área tan hermosa que es la Barranca de Huentitán va a ser digno de visitarse, aun cuando no existan, ya lo comentaba yo, a lo mejor en unos años elefantes, osos polares, gorilas u orangutanes, por ejemplo. Abundando un poquito, ahorita que toco el tema de los gorilas, existen en nuestro país solamente, existían en aquel momento solamente 4 ejemplares. Hace unos años se hicieron gestiones para que el gorila macho del zoológico de Chapultepec viniera a Guadalajara para tratar de reproducir a nuestras hembras. El animal, había ciertos riesgos, desde luego, porque el animal tenía ya edad avanzada, pero creo que había que correr esos riesgos en beneficio de la población de gorilas de México. Hoy en día, pues esas 2 hembras, su futuro es incierto, y la conservación de esta especie en México pues es también muy incierta, porque no tenemos cómo reproducirlas. No hay, por medio de la inseminación artificial no es posible. Hay muy ínfimo casos de éxito de inseminación artificial, son prácticamente nulos, entonces no podemos por ese lado trabajar.
Entonces va a ser el destino de muchos de los animales que tenemos ahí en el zoológico, ¿no? Elefantes, ya lo comento, gorilas, orangutanes, chimpancés. En un momento tendrán que dejarse de ver en el parque por estas limitaciones. Tenemos un par de preguntas a través del streaming en YouTube. Y bueno, Jael de Cobain nos pregunta, ¿no cree que existan opciones amigables con la actualidad para los zoológicos? Y su segunda pregunta es, ¿qué opina de la relación del narcotráfico y su relación con la captación de especies exóticas? ¿Conoce información al respecto? La primera pregunta yo creo que tiene que ver ya con lo que hemos explicado, ¿no? La cuestión de los santuarios y parques naturales, que también tienen sus limitaciones, no es jauja, y muchas de lo que nos platican son sueños guajiros, si me vale la palabra, y utopías que no existen. Entonces tenemos que ser realistas. Y con respecto a la posición de la fauna por gente del crimen organizado, es de todos bien sabido que tienen predilección por la fauna silvestre. Nosotros nos hemos mantenido, por supuesto, al margen de eso. En algunas ocasiones nos han requerido ver por la salud de sus ejemplares. Por obvias razones nos hemos hecho a un lado, pero a todas luces existe y es un hecho que tenemos que reconocer. Y también Sandra Aro González pregunta, ¿existe numeralia o algún sistema de información del zoológico al cual podemos acceder para conocer el impacto social que tiene? Y su segunda pregunta es, ¿en qué parte podemos ver o acceder a los distintos programas que tiene el zoológico? En los dos casos no existe ninguna publicación. Por ejemplo, de las especies y de los registros de fauna silvestre, hace muchos años participamos en ICIS, que es un sistema internacional de registro de especies que tiene su base en los Estados Unidos y que concentra y congrega a la mayor parte de los zoológicos de Europa, de Asia y Norteamérica. Nosotros venimos participando cotidianamente. Ahí en esa base de datos se registran las altas, las bajas de ejemplares, están dadas de alta también las especies y subespecies de fauna, y de esa forma pues es importante para nosotros, porque sabemos cuando hay posibilidades de algún intercambio, si los ejemplares no están consanguíneos y no están relacionados, pues porque es definitivamente deseable reproducir animales que de distintas líneas genéticas. Además, ICIS tiene un programa que se llama ARCS, que es un programa que lleva a cabo el registro de médico de muchísimas especies. Entonces ahí se pueden encontrar casos clínicos, se pueden encontrar registros de fármacos utilizados para tal o cual enfermedad, para tal o cual especie. Es una manera de compartir la información que se genera todos los días en los zoológicos y poner la disponibilidad del resto de las instituciones afines. De la misma forma que nosotros nos nutrimos de esa información en beneficio de nuestros propios ejemplares. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Delgado. Quiero preguntarle, hace un año que tengo una inquietud sobre el jaguar. He tratado de investigar, por ejemplo, en la Sierra de Manantlán o en el Bosque de la Primavera, donde anteriormente sacaban fotos que se veía circulando por un corredor al jaguar, pero son del 2010. Mi pregunta es, ¿ustedes como institución
¿saben realmente qué tan grave es la situación del jaguar en México? ¿Se permite que ustedes estén informados o eso es del gobierno? No, hemos participado también en algunos programas de conservación del jaguar. Entiendo que hay algunas regiones en México en donde el jaguar se ha recuperado. Hay algunas regiones donde el gobierno ha invertido para la protección de esos espacios y entonces poblaciones se han recuperado, pero también otras que han venido a menos. Desconozco en este momento la situación del jaguar en Jalisco. Sé que hace algunos años hubo una iniciativa para conservar. Nosotros fuimos parte de ella misma, pero pues yo creo que por falta de recursos los trabajos se interrumpieron, por desgracia, para la especie. Sí, ahí está con nosotros y se ha reproducido en varias ocasiones con las hembras que tenemos ahí. Muchas gracias. La pérdida de biodiversidad junto con el cambio climático es un problema extraordinariamente grave. José Sarucán hace unos 8 días, en una rueda de prensa en la residencia oficial de Los Pinos, manifestó que ni el gobierno federal ni los estados están cumpliendo con lo que deben. Aludía a la vaquita marina en el Golfo de Cortés y que dice, ojalá que no sea una crónica de muerte anunciada. Como último recurso, habría que reproducir el cautiverio y llegamos a este punto, sería el final. Sí, efectivamente, como usted lo menciona, la vaquita marina es una de las especies nacionales que están en más grave peligro de extinción. Es una desgracia que todo esto se politice y las acciones sean más de hablar y hablar y hablar en lugar de actuar. Y por desgracia también los recursos se van o se dispersan o se diluyen en otros sitios antes de proteger los espacios naturales de nuestro país, que es tan rico en biodiversidad. Ya decíamos anteriormente que ocupa el 4º lugar en cuanto a los países mega diversos. ¿Qué tal? Otra vez yo. Bueno, mire, en primer lugar quiero felicitarlos también por otra cosa que muchas veces no se toma en cuenta en los lugares culturales, por los horarios. Como ustedes son, digamos, una institución manejada de tipo privado, ustedes sí entienden que cuando los niños están de vacaciones, cuando los papás tienen la oportunidad de llevarlos, etcétera, hay que estar abiertos para que puedan llegar. Y resulta que en muchos otros lugares culturales, cuando son los días de fines de semana, que son los días de puentes largos, de ese fin de semana largo, etcétera, los lugares culturales se cierran porque también los empleados tienen vacaciones. Entonces resulta, o se recortan los horarios, cierran al mediodía. Entonces resulta que las familias van a visitar eso, se topan con una puerta cerrada y acaban comprando nieve en un centro comercial. Entonces, desgraciadamente, hemos hecho campaña como guías de turistas al respecto de eso y todavía no se logra porque son los contratos con los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces yo quisiera felicitarlos por lo de los horarios y ver de qué manera se puede influir en los demás para que hagan lo mismo. Por otro lado, lo que decía usted de que los políticos utilizan eso como bandera política, creo que un gran ejemplo, y desgraciadamente parece que no va a tener remedio, es acabar con las calandrias en Guadalajara. El supuesto pretexto de proteger a los caballos va a hacer que los caballos acaben en el rastro porque sus dueños ya no van a tener un interés en mantenerlos y además no van a tener recursos, no les van a producir recursos. Y por otro lado vamos a acabar con una tradición de 200 años en la ciudad, que porque no viene gente a subirse a ellas, ok, tampoco viene gente a oír misa en catedral y todos mis turistas entran a catedral y todos mis turistas se toman fotos enfrente de una calandria. Entonces es parte del atractivo también de la ciudad, eso es negocio para la ciudad y ni siquiera por eso lo entienden. A ver si se pudieran salvar. Yo sigo haciendo campaña a ver si se salvan las calandrias.
Y finalmente, también les quería comentar otra cosa. Otro animal en peligro de extinción son los burros. Resulta que los burros ya no son útiles porque la gente tiene pick-ups y antes transportaba leña o cosas en burro. Y entonces resulta que en el rancho de mi padre hay un burro macho y a los 20 kilómetros de distancia hay un burro hembra que jamás se ven. Cuando se mueran esos dos burros, se van a acabar los burros en una región de 100 kilómetros a la redonda. Entonces ahí también habría que hacer un poquito campaña, porque resulta que los días estaban burros y tuvieron que importarlos de Estados Unidos porque en México no había. O sea, llegamos a absurdos por el estilo, ¿verdad? Bueno, parece que ya me están pidiendo la palabra. Tiene toda la razón. Buenas noches, de verdad, gracias por tener un excelente zoológico y un espacio verde y amable para llevar a la familia. Tenía curiosidad, el nuevo espacio que está mencionando allí en La Barranca, ¿qué planes están pensando? ¿Qué ideas tienen? Alguna vez nosotros propusimos al gobierno, bueno, integrar toda la barranca de Huentitán y trabajamos en un plan del proyecto de Voltea la Barranca. Y nosotros nos pusimos también a disposición del gobierno para llevar a cabo recorridos guiados, senderismo, todo ese tipo de actividades que son compatibles con un espacio natural tan hermoso como es la barranca. Por desgracia también, cuando entra la política en estas consideraciones, las cosas no funcionan. Yo me declaro apolítico en esto y siempre lo seré. Prefiero trabajar en beneficio de la institución antes que por la política, digo, entiéndase la política mal llevada, ¿no? Siempre la política, por supuesto, que bien acogida, bien llevada, pues es para beneficio de la población, pero creo que hay muchísimo que hacer al respecto. Sin embargo, creo que es un accidente topográfico único de la ciudad y del país también, que tiene que explorarse y que tiene que desarrollarse, porque tiene atractivos muy importantes. A raíz de la protección que el gobierno le dio a ese terreno cuando se iba a construir la presa, que finalmente no se llevó a cabo, sí nosotros pudimos observar un incremento en las poblaciones de algunas de las especies que habitan ahí en la barranca, y yo personalmente he podido avistar chachalacas, guacamayas verdes, pecarís, zorros, cuatimundis, mapaches, a través de los empleados del zoológico, que algunos de ellos provienen de la misma barranca de Huentitán. Dicen que se han visto venados cola blanca que antes no se veían. Entonces creo que es un espacio que hay que rescatar en beneficio de la propia metrópoli, y creo que bien explotado podría ser un atractivo turístico muy importante. Pues yo quisiera… ¿Está por allá? Ah, sí. Quisiera hacerte dos preguntas que son un poco continuación de dos cosas que ya se comentaron. Antes voy a hacer un comentario muy rápido. En diciembre del año pasado estuvo con nosotros Juan Pablo Esparza, que se dedica a estudiar el jaguar y el puma en Manantlán. Él está en el Centro Universitario de Ciencia de la Costa Sur. Él tiene fotos del año pasado que yo vi porque fui con él. Entonces, puedes ver el video. Él estuvo aquí con nosotros en el café y contactarlo, porque sí que tiene mucho trabajo. Él se dedica a eso. Entonces, ahí puedes conectarlo. Lo otro es, en alguno de los textos que leí que mandaste, decías que en muchas ocasiones las especies que se encontraban en los zoológicos podían ser una suerte de buque insignia
de muchas otras especies ya en los ecosistemas y en sus hábitats naturales, que a la hora que las personas que vivimos en las ciudades alejadas de estas zonas naturales reconocemos y generamos empatía, podemos tener una mayor, digamos, una actitud de mucho más respeto y de mayor conservación que ¿cómo se llama?, que si no las conociéramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo quiero ligar a una pregunta que se hizo de internet, que la conozco porque es mi alumna, de esto de la información que hay de los impactos de los zoológicos en materia educativa, en materia social. ¿Cómo es que, por ejemplo, esta función de buque insignia ustedes van dando seguimiento si realmente cumple con no solamente en la posibilidad de cumplir, sino en el real cumplimiento, ¿no? En materia sobre todo educativa y de una mayor cultura en materia ecológica? Y la otra pregunta la hago de una vez para soltar el micrófono, también da continuidad a la otra pregunta de un corte un poco más morboso, igual que la mía, que tiene que ver con estas especies que se tienen en cautiverio de manera ilegal. Hace unas par de meses, caminando en un conocido centro comercial, había un chico con un tigre en una correa, un cachorro de tigre paseando a su tigre por el centro comercial. Yo sé que no se meten en eso, pero lo que sí sé, y esa es la pregunta, yo sé que muchas de las especies decomisadas van, o eso es lo que se dice, van a dar al zoológico. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Cuántas nos llegan al margen de que ustedes no den servicio de veterinaria? Sí. Desde hace algún tiempo nosotros decidimos, por capacidad, por limitaciones de capacidad y de presupuesto, porque preferimos utilizar los recursos que tenemos para alimentación de los animales, para la colección del zoológico, y no abrirnos así sin medida para este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque también estamos conscientes que al abrirnos podemos propiciar, podemos invitar a la gente a que vea fácilmente tener un cachorrito o comprarlo en una veterinaria y llevarlo a su casa, y a los 2 meses, pues muy fácil, ya no lo quiero porque ya está empezando, dije 2 meses, pero a lo mejor son 6 meses o 7 meses, está empezando a poner agresivo, y al cabo me lo reciben en el zoológico. Nosotros estamos fomentando eso, sí. Entonces preferimos y decidimos que eso lo maneje el gobierno, que lo maneja Semarnat, que también está muy escasa de recursos. Los CIPS, que son los centros estos en donde recibían este tipo de animales decomisados o animales con problemas de salud o tal, que se encontraban en las ciudades o que llegan a la ciudad. Hay invasiones, por ejemplo, de mapaches o de cuatimundis, que están cada vez invadiendo más de la barranca hacia el zoológico en lo particular, pero que igual pueden ser que lleguen a Huentitán. Entonces la gente los captura, los tiene en su casa y después no sabe qué hacer con ellos, y volvemos a lo mismo, ya se habitúan al manejo del humano y no se pueden regresar a las poblaciones silvestres. Entonces, los CIPS es una posibilidad, pero le vuelvo a repetir, ante la carencia de recursos, creo que inclusive Semarnat ya ha tenido que cerrar estos centros de manejo de fauna silvestre. No sé si haya alguna tesis, porque sí hay muchos tesistas, muchos gentes de las diversas universidades que acuden al zoológico a llevar a cabo proyectos de investigación de esa naturaleza. No tengo en mente en este momento algún trabajo de investigación que haya medido ese impacto, pero les ofrezco investigarlo.
Hola, mi nombre es Luis Cayón. Mi pregunta es, ¿cómo el zoológico decide las siguientes atracciones o los siguientes animales que se van a traer al zoológico? Y si se puede decir, porque sé que no, muchas veces no se puede decir, ¿se tiene planeado ahorita alguna atracción siguiente? Sí. Tenemos, o tuvimos por muchos años, un plan maestro de desarrollo del parque, y también tenemos un método de estar conociendo las preferencias de nuestros visitantes a través de encuestas que se realizaban en un principio de manera personal. Hoy en día tenemos la posibilidad de nutrirnos a través de la información de las redes sociales, que así como lo menciono, que los medios electrónicos son en algún momento malos para la convivencia familiar y nos aíslan muchas veces como sociedad. Para eso, ese tipo de circunstancias son muy válidos y muy buenos. Entonces, a través de esas redes sociales mantenemos una comunicación y un contacto natural y expedito con nuestros visitantes. Entonces, en base a eso estamos decidiendo y proponiéndole al Consejo qué atracciones son las que siguen. A la vez, el Consejo es consciente de que tenemos que ponernos muy al tanto de los avances en materia de exhibición de fauna y de museografía y todo lo que implica el exhibir a la fauna, y nos ha sido benévolo y nos ha permitido pues la visita y el intercambio con diversas instituciones. Somos miembros, entre otras asociaciones, de la IAPA, que es la Asociación Internacional de Parques de Diversiones, y asistimos casi cada año a Orlando a una exhibición que se lleva a cabo ahí para ver precisamente estos avances, y aprovechamos para visitar en Florida. Están pues una gran cantidad de parques zoológicos, de parques naturales y parques de diversiones que nos permiten hacer un benchmark apropiado y en algunas circunstancias copiar algunos proyectos y en otras tomar ideas para aplicar en nuestras condiciones locales. Y bueno, no lo hemos comunicado todavía por los medios masivos, pero tenemos un proyecto que vamos a abrir en unos cuantos días en el acuario, que desarrollamos durante el año pasado, y que consiste en mostrar hipopótamos por debajo del agua. Como saben, los hipopótamos son animales que defecan dentro del agua, en el medio acuático, que es donde mejor se comportan y donde pasan mayor parte de su existencia. Entonces, estos animales contaminan, no la contaminan, porque tiene una función importante para su piel, sobre todo en espacios abiertos, en vida silvestre, donde hay una gran cantidad de insectos. Entonces ellos defecan dentro del agua y esa misma excremento les protege su piel para evitar que los insectos les piquen. Y bueno, viendo y visitando otros parques, decidimos que era apropiado llevar a cabo este proyecto, y entonces lo vamos a poner en marcha en unos días. Va a ser para las vacaciones de verano justamente, y les puedo anticipar que afortunadamente tuvimos una cría de hipopótamo. Entonces se va a ver en el agua cristalina,
la cría. Los que trabajamos ahí en el zoológico pues lo hemos estado pudiendo observar, ya mamando inclusive por debajo del agua, algo que no habíamos podido hacer porque siempre los manteníamos en condiciones naturales, es decir, en un agua turbia, porque, les repito, los hipopótamos defecan dentro del agua, entonces con una excreta contaminan el agua y entonces se vuelve turbia y no se ve nada. Entonces, para poderlo hacer con esta vista subacuática, pues, las condiciones de cristalinidad del agua son imprescindibles. Entonces, tuvimos que instalar una cantidad de filtros impresionantes. Tenemos filtros de arena, filtros de carbón, generadores de ozono, tenemos unos filtros que le llamamos banda, que son unas como coladores que separan la materia orgánica del agua. Los hipopótamos son ejemplares que son especies que tienen muy poca capacidad de digestión, entonces casi el 60% de lo que consumen lo excretan tal cual. Entonces ellos, la dieta fundamental de estos animales consiste en heno, es decir, en pastos, en alfalfa y otros pastos. Entonces todo ese pasto, esos residuos contaminan el agua. Entonces, para sacarlos pues, se requieren esos filtros. Tenemos unas bombas que hacen recambios. Todo el estanque, que tiene 250 metros cúbicos, se hace un recambio cada hora, es decir, cada día tiene 24 recambios, nada más para que se den idea de la cantidad de veces que pasa el agua por los filtros. Y por estos filtros de banda, que nosotros les llamamos, en inglés les llaman traveling water screens, que son como coladores para sacar de esa agua esos contaminantes, esas basuras, esas pajas. Y después de que ocurre ese filtro que hace a un lado esas materia orgánica de gran tamaño, pasa, como ya les refiero, a los filtros de arena, filtros de carbón, y posteriormente a una desinfección con ozono. Nuestra intención es también meter en esa fosa peces, porque los peces regularmente conviven con los hipopótamos. De hecho, son animales que consumen esos detritus, esas partes de las excretas, se alimentan de ellas, y lo mismo va a ocurrir en el zoológico. Entonces estamos a punto de echar a andar ese proyecto y ojalá que la gente lo disfrute. Bueno, pues mil gracias por la primicia del proyecto. Muchas gracias por tu plática realmente interesantísima, y ha despertado muchísimo interés. Hay muchas preguntas, podríamos seguir, el tiempo se nos acaba. Entonces, bueno, pues no nos queda más que agradecerte muchísimo tu tiempo, todo lo que nos has compartido en términos de la importancia del zoológico, muchos aspectos que no conocíamos y que es importante conocer, más allá del disfrute, que también es importante, que tenemos los que acostumbramos ir, y pues entender la función que cumple en nuestra sociedad y en general los zoológicos. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí con nosotros. No me queda más que hacer el aviso de siempre, que es invitarlos a la próxima sesión, la siguiente charla, que es el martes 3 de julio. El invitado es el comunicador de la ciencia y científico de nuestra ciudad, Alfonso Islas.
que ha sido colaborador de este café también desde su fundación y quien recientemente obtuvo la patente por su investigación con piel de ranas para hacer antibiótico a partir de la piel de las ranas. Bueno, pues será nuestro próximo charlista el 3 de julio. Aquí esperamos contar con su presencia y pues nuevamente agradecerte en este Día Mundial del Medio Ambiente. Creo que nos dejas también muchas reflexiones en términos de todas estas interacciones y relaciones que hay entre los seres vivos, el entorno y nosotros como parte de él. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Maya, por la invitación. Les quiero también comentar que el ITESO es mi alma mater. Cuando yo llegué a Guadalajara no tenía ni jota idea de lo que era administración. Mi carrera pues es de médico veterinario zootecnista. Hice una maestría ya lo comentaba Susana, pero de administración no conocía nada y era algo imprescindible para poder entender las finanzas y los manejos de los recursos, sobre todo económicos, en la institución. El zoológico, el patronato del consejo, el consejo de administración me instruyó a tomar este diplomado de alta dirección en el ITESO hace ya 28 años y para mí fue un punto de partida muy interesante, muy importante en mi labor como director del zoológico. Les agradezco mucho. Gracias a todos ustedes por su atención. Gracias por los comentarios positivos hacia el zoológico. Es el reflejo del trabajo de muchísima gente que estamos comprometidos ahí por hacer algo digno. Francamente, les quiero decir que venía preparado para escuchar más críticas, porque últimamente hemos sido blanco de críticas, pero qué bueno que tengan una buena percepción de nuestra institución. Les agradezco mucho y buenas noches y muy amables. Muchas gracias.